Muy bien. Está en línea Gustavo Peretnik, él está allí en Israel. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿cómo estás tú? Bien, bien, desde aquí siguiendo con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo en Israel. Yo comentaba hoy más temprano en otra conversación que se estaba ante una fractura expuesta, ¿no? No es que estas diferencias en la vida cotidiana de Israel sean nuevas, sino que han quedado expuestas a partir de esto de una manera muy fuerte. Y bueno, me gustaría escuchar tu análisis de la situación presente. Bueno, la situación presente es encaminarnos nuevamente después de estos días de violencia, pero para describir el cuadro en su conjunto, debo decir marcar algunos aspectos de la reforma judicial Ujú. que el gobierno estaba por implementar. Israel es el único país del mundo en el cual la democracia está muy viciada por el hecho de que el poder judicial ha invadido todo. Les voy a dar rápidamente tres Ujú. ejemplos. Es el único país del mundo en donde los jueces pueden dictaminar en base del criterio de la razonabilidad y no en base de la ley. Es decir, cualquier juez puede dictaminar diciendo esto me parece razonable. Dos, es el único país del mundo en donde los jueces se eligen a sí mismos. De Ajá. algún modo la Corte Suprema de Justicia se fue fotoduplicando en estos últimos 20 años y los jueces, sus 15 miembros, son muy homogéneos ideológicamente, desde el punto de vista de su extracción, etcétera. No reflejan en lo más mínimo la pluralidad de la nación. Muy de izquierda para resumirlo. Ujú. En tercer lugar, existe una figura que también es única en Israel, que se llama el asesor legal. El asesor legal existe en todos los países. Pero en Israel la diferencia es que hay un personaje en cada ministerio, en cada secretaría, en cada municipalidad, en cada organismo público, que, de acuerdo con los derechos que se arrogaron a sí mismo, no es asesor, sino que le indica al gobierno lo que tienen que hacer. Y el Ajá. ministro no puede eh, rechazar sus consejos. Es decir, más que consejos son órdenes. Estos tres elementos juntos ya les dan una pauta de que la situación era intolerable. El Poder Judicial en Israel perdió toda confianza pública y en ella se basa. Y además todos privilegios que se arrogaron a sí mismos a lo largo de los años, no están basados en ninguna ley. Frente a esta situación, una reforma judicial hace décadas que era indispensable en Israel y por primera vez se iba a implementar seriamente. Hasta aquí los hechos. La mayor parte de la población israelí votamos por esta reforma, votamos al gobierno que está, pero hay una minoría, claro, que tiene estos privilegios y que no está dispuesto a cederlos en ningún momento y logró una campaña propagandística muy eficaz en generar una especie de histeria colectiva de que la democracia estaba en juego, están por destruir la democracia, nos van a imponer disposiciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que era absurdo, era todo lo contrario. Lo que venía a hacer la reforma era fortalecer la democracia, devolverle al pueblo soberano estos derechos inalienables que le fueron arrebatados por una casta judicial. Y me detengo un segundo, si me Sí, permitís, por en el supuesto. tema que muchas veces cuando expongo esto, me preguntan si no es parecido a lo que ocurre en la Argentina. Y la respuesta es exactamente al revés. En la Argentina hay una invasión del Poder Judicial intentando neutralizar, del Poder Ejecutivo, intentando neutralizar a los jueces y al Poder Judicial. En Israel en estas últimas décadas una invasión del Poder Judicial en las decisiones políticas del gobierno. El Poder Judicial ha decidido en materia energética, materia inmigratoria, materia bélica, economía, no hay terreno en donde no se expida. Mm. Y no se expide, da órdenes. Por lo tanto, es la situación inversa de lo que ocurre en la Argentina. Ahora, el problema fue que esta campaña tan bien orquestada de histeria colectiva, tipo Brujas de Salem, logró su objetivo, porque una buena parte de la población estaba convencida y genuinamente convencida. Muchos de los que salían a las manifestaciones creían que la democracia estaba en peligro y era exactamente al revés. Pero los que manejaron las manifestaciones son aquellos que no quieren ceder sus privilegios y lo lograron por medios muy violentos, cortaban carreteras durante horas y horas, paralizaron al país, arrojando piedras contra funcionarios públicos, contra ministros, sitiaron a la esposa del primer ministro mientras estaba en una peluquería durante horas. Es decir, manifestaciones públicas de una violencia que no se conocía y lograron su objetivo porque el primer ministro
entendió que la estrategia es más importante que la táctica, y si hay alguien que puede resolver esta crisis, yo no sé si tiene solución, pero si hay alguien que la puede resolver es el actual primer ministro de Israel, el más popular de la historia del país. Y en eso estamos en estos momentos, es decir, se están disponiendo las fichas de nuevo en el tablero para ver cómo se continúa, pero el problema está ahí, y es que cómo generar una reforma judicial que tenga consenso nacional en base de que no se afecte con campañas propagandísticas mentirosas, qué es lo que está por ocurrir, y el primer ministro es el que timonea esta situación. Bien, ahora, ¿cómo juega en esto todas las situaciones legales de Netanyahu y cómo juega en esto la situación legal de uno de sus socios de un partido religioso que tiene una condena y que permanentemente se dice que en la reforma lo habilitarían para que pueda igual ocupar cargos? Bueno, esa es parte de la campaña mentirosa. Es decir, no es la reforma lo que la habilitaría, es una ley que, primero que de acuerdo con la ley, es cierto que hay un ministro que estuvo condenado por un exceso económico, pero esto pasó hace muchos años y no hay ninguna ley que diga que una persona que ya cumplió con ese periodo de algunos años en la cárcel no pueda ser ministro. Ahora, ellos están, como se imponen, dicen, no, pero para nosotros no es razonable. Entonces vino una ley a decir, bueno, no hay criterio de razonabilidad. La Corte no puede disponer que no se designen ministros o echar a ministros como ha hecho. Esa es una parte, pero no tiene nada que ver con la reforma. Esta es una ley específica. Con respecto a lo del primer ministro, que es otro tema, justamente ese es el tema central. Se inventaron cargos contra Netanyahu para crear un clima de corrupción. Uno tras otro fueron absoluta y totalmente desmentidos y refutados en la Corte. Y siguen insistiendo con que para salvarse del juicio, pero el juicio ya ha sido demostrado que Netanyahu es inocente de todo lo que se lo acusaron. Fue un juicio totalmente fraguado. Por lo tanto, aunque no tiene que ver con la reforma, si tuviera que ver con la reforma, sería al revés. ¿En qué sentido? Si Netanyahu accediera a los privilegios de esta casta que quiere gobernar por la fuerza, en ese momento terminarían todos los juicios contra él. Los juicios que le hacen son justamente porque él quiere proceder a estas reformas. Por lo tanto, yo no mezclaría los temas. Es una forma de generar una propaganda otra vez y hacerle creer a la gente que hay corrupción donde no la hay, y no entender que acá hay una lucha de poder de una minoría que se ha incrustado ahí en el poder, arrogado una autoridad que no le da la ley y que no quiere ceder sus privilegios. Bien, a ver, entenderás que a la distancia y en función de el flujo de información que circula en medios absolutamente diversos, las preguntas son pertinentes porque estamos tratando de entender por qué una nación que está rodeada de enemigos que no ven la hora de hacerla desaparecer de la faz de la tierra está envuelta en algo que por momentos casi parece, no lo es, casi parece una guerra civil, ¿no? Primero que me parece excelente que traigas el tema y no, en ningún momento me pareció que tus preguntas no eran legítimas, simplemente me permito explayarme en base de ellas. En segundo lugar, con respecto a lo que decís de la amenaza sobre Israel, si bien es totalmente cierto que es el único país amenazado en su existencia, ya no son muchas las naciones, hay una sola nación que lo amenaza en su existencia y se llama Irán. Ya estamos, Israel tiene relaciones óptimas con más de 180 países, por lo tanto ha dejado de ser el paria entre las naciones al que van a borrar de un plumazo tantos enemigos. Eso también lo quiero corregir, porque si bien hay una amenaza concretísima de un ataque atómico contra Israel, lo dicen los ayatolás, viene de un país exclusivo, que es Irán, que también en la Argentina produjo atentados terroristas. Pero igual tenés razón. Frente a esta amenaza, uno se pregunta cómo pueden tener tan pocos escrúpulos aquellos que salen a tratar de destruir el funcionamiento del país en un momento tan crítico, porque además que es en estos momentos en que Irán está por conseguir el enriquecimiento final del uranio para hacer una bomba atómica. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, tenés toda la razón del mundo, esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que tengan tan pocos escrúpulos los que organizaron la violencia que se generó contra la reforma judicial? Ahora, evidentemente algo le pasa a la gente, ¿no? Porque es mucha gente y además está el tema de los reservistas, tanto de la Fuerza Aérea como de las Fuerzas Armadas israelíes, que me parece que fue como una gota que rebalsó todo, puso en alerta a Washington, a todo el mundo, ¿no?
Absolutamente, pero quiero también focalizarlo. No son los reservistas, sino aquellas personas que dan su tiempo voluntariamente al ejército. Y dijeron, si nos llaman de nuevo, no vamos a dar tiempo voluntario. Es decir, no se trata de gente que está en acción en estos momentos. Sí, sí. En segundo lugar, igualmente es un peligro mortal. Es decir, Israel no puede sobrevivir sin un ejército muy fuerte, y un ejército muy fuerte no puede aguantar la desobediencia de un grupo de gente que diga, si no me gusta la política, no sirve para el país. Uno salió ante las cámaras a decir, si no detienen la reforma, olvídense de una acción contra Irán. Vos imaginate, un ex aviador. Es decir, si mañana otro va a decir, si no bajan los impuestos, yo no estoy más en el ejército. Por lo tanto, y aquí viene el punto también importante de entender, cuando el ministro de Defensa, en vez de inmediatamente apagar el fuego de esta desobediencia en ciertos grupúsculos de gente que estaba cercana al ejército, salió casi, yo no diría a defenderlo, pero a decir que es legítimo o lo que fuere, el primer ministro se vio en la obligación de inmediatamente despedirlo. Esto no daba para nada, no se puede tolerar ni un minuto la desobediencia en el ejército en base de que no me gusta tal o cual política. No existe esta posibilidad, ningún ejército que funcione, mucho menos un ejército indispensable como el israelí. Entonces esto explica también qué pasó con el ministro de Defensa que fue removido de su cargo. Ahora, también hablas de los medios y que cada uno trae información. Tenemos que cuidarnos muchísimo porque la información viene muy sesgada, pero hay muchos medios que salieron inmediatamente, para darte un ejemplo, en el Wall Street Journal en los Estados Unidos, e incluso en la revista Newsweek, salieron artículos poderosamente en defensa de la reforma judicial. Si uno lee, te acabo de contar, José Luis, en qué se basa la reforma. Sí. Si uno lee los contenidos de la reforma, no puede sino decir, pero esto es obvio que tiene que ocurrir. Es obvio, aquí el gobierno está limitadísimo, estos son los jueces los que mandan en el país, son los jueces los que mandan en el país. Solo el criterio de la razonabilidad, solo eso les da un poder impresionante. Mañana alguien puede decir, no me gusta tal cosa porque no me parece razonable, no se basa en ninguna ley, no cita ninguna ley y hace un dictamen. Esto hay que anularlo de raíz, es parte de la reforma. Pero la violencia triunfó a corto plazo. Veremos ahora cómo se mueven cómo mueven las fichas en el tablero de ajedrez en los próximos días. Y en todo caso te diría que no sé cuán cerca está la solución, pero si hay una persona que puede solucionar esto es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porque es el más popular del país, el más avesado, el que más conoce digamos, de política israelí, y él sabrá encaminar el país a devolverlo también a la reforma, pero con un consenso mayor. Bien, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, un tema que seguimos. Al contrario, que nos siempre es un placer y gracias por interesarte en el tema. Muchísimas gracias. Gustavo Perennik es un compatriota nuestro que obviamente también es ciudadano israelí.